Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigues, os voy a leer un comentario de YouTube de una persona que me ha hecho comentario de este último vídeo que he subido hablando de la Semana Santa. Voy a leer el comentario, ¿vale? Y le voy a responder punto por punto porque le he dicho que es que escribiendo me eternizo y prefiero responderle por aquí. Y vamos, y me dice, es una persona pues que no tiene nada de fe y que yo le diría que no ve más allá de sus narices y que si tuviera fe no estaría tan amargado o amargado, porque no sé si es un hombre o una mujer que me ha hecho este comentario. Y bueno, voy a responderos, que viene a decir: a Jesús lo crucificaron los romanos, no los judíos, paleta. Bueno, amigo o amiga, porque no sé si eres hombre o mujer. Lo primero, no me insultes, porque paleta o paleta lo serás tú. Eso para empezar. Tu odio, por lo que veo, no te deja ver más allá de tus narices. Seguramente que si tuvieras fe serías muchísimo más feliz. Bueno, a Jesús le crucificaron los romanos, pero porque se lo pidieron los judíos, porque en ese momento los que gobernaban y los que mandaban allí en Israel eran los romanos, que les habían conquistado, o sea, los judíos. Pero porque los judíos quisieron, o sea, fueron los judíos los que le llevaron a Poncio Pilatos, que era el que gobernaba en ese momento. Le crucificaron los romanos, pero porque se lo pidieron los judíos, porque fueron todos los judíos los que mandaban en el templo en aquella época, los que le llevaron una multitud de judíos grande a que la apresaran. Y Poncio Pilatos pues no vio que fuera alguien peligroso para que la apresaran. No solo que la apresaran, es que pedían que le mataran, que le crucificaran. Y a Poncio Pilatos pues no le pareció para tanto, porque decían los judíos que es que era un blasfemo, que se estaba metiendo con no sé qué, con su religión, que estaba blasfemando y que para ellos era muy importante, que no podía ser tener a alguien así, que no sé qué. Y a Poncio Pilatos pues no le pareció que fuera para matarle, por eso. Entonces, para que los judíos le dejaran en paz y dejaran dar más revueltas y de protestar un gran número de judíos, pues Poncio Pilatos le castigó, le flageló bastante y luego le presentó a su pueblo pensando que con ese castigo ya era suficiente, porque Poncio Pilatos no le parecía que era para crucificarle. Y los judíos siguieron pidiendo su muerte, de tal manera que Poncio Pilatos no quiso matarle. Lo que hizo fue darles, como no estaban contentos tampoco con la flagelación que le hicieron, que le dejaron medio muerto, a Poncio Pilatos pues no quería matarle, pero los judíos seguían pidiendo su muerte. Entonces les dio a elegir y les dijo: ¿qué preferís? ¿Que mate a este preso, Barrabás, que es un preso muy peligroso, un ladrón y un asesino? ¿O que crucifique a esta otra persona, Jesús? Y una gran multitud de judíos, gran multitud, pidieron que soltasen al asesino peligroso y ladrón de Barrabás y que crucificasen a Jesús. Entonces los romanos, pues para que los judíos no armaran revueltas, no la liaran, porque eran muchos, y para que le dejaran en paz, pues crucificó a Jesús. Pero porque su pueblo, los judíos se lo pidieron, se lo exigieron.
un gran número que estaban armando muchísimo escándalo, mucho jaleo, y tenía miedo Poncio Pilatos de que hubiera una rebelión o que se saliera de Madrid para que le dejaran en paz. Pues primero le castigó y pensando que se iban a apiadar de él, que con el castigo ya era suficiente, pues que los judíos, su pueblo, iban a querer que le soltara, pero no, los judíos pedían la muerte de Jesús todo el tiempo y no pararon hasta que le mataron. Entonces sí, le crucificaron los romanos, pero porque se lo pidieron los judíos. O sea, chico, ¿es que eso no lo sabes? Y seguimos esta persona y dice, además, la gente cristiana era violenta y muy intolerante, que iban destrozando los templos romanos porque no estaban de acuerdo con que la gente adorase a los dioses oficiales del imperio. Madre mía. Lo primero, amigo, amiga, los cristianos de aquella época no eran violentos, sino todo lo contrario, eran pacíficos, como había predicado su maestro Jesús, como predicó y les enseñó. Eran mansos, no violentos. Así que ahí mientes. Y de la época de la que estás hablando tú, de los primeros cristianos, fue después de la muerte de Jesús y resurrección, que fueron sus apóstoles. Los apóstoles de Jesús fueron los que fundaron el primer cristianismo, los primeros templos y los que se esparcieron por todo el mundo entero para predicar el evangelio que Jesús les había enseñado. ¿Y qué les había enseñado Jesús? Pues que tenían que ser mansos, que tenían que ser buenos, que tenían que poner la otra mejilla, que no... O sea, eran pacíficos, amigo, o amiga, no sé si eres un hombre o una mujer, eran pacíficos, así que ahí estás muy equivocado o equivocada. Y sí, en aquella época, pues los romanos y los paganos adoraban a otros dioses, que no era el que nos ha creado. Y los cristianos no estaban de acuerdo con eso. Pero eso de que destrozaban los templos, pues, a ver, Dios mismo, con las guerras, cuando estaba con el pueblo judío, y eran buenos y le seguían y le adoraban, después no, después ya dejaron de seguirle, de adorarle, el pueblo judío se alejó de él, de hecho fueron los que mataron a Jesús, su propio pueblo. Pues obviamente solo hay un Dios nada más. Y ese es el que nos ha creado, el que te ha creado a ti, el que me ha creado a mí, el que ha creado el mundo, el universo, la tierra, el cielo, la tierra, todo lo ha creado Él. Todo, los animales, todo. Pero esto que estás diciendo que destrozaban los dioses paganos, no. Bueno, y si los destrozaban, estaban en todo su derecho, porque tenemos que adorar a un solo Dios, no a otra cosa que no es Dios, que son cosas. Pero eso que estás diciendo de que eran violentos e intolerantes es mentira. No eran ni violentos ni intolerantes. No eran ni violentos ni intolerantes. Fueron predicando por todo el mundo el primer cristianismo, que fueron los apóstoles, y quien quería le seguía y quien no quería no le seguía. No obligaba a los demás a que se convirtieran al cristianismo. Les daba el mensaje de Jesús y quien quería le seguía y quien no quería pues no le seguía. Vamos a seguir con el comentario, que viene a decir que además provocaron un incendio en Roma porque estaban encendiendo velas todo el día. No te enteras de nada, eso es mentira. Para tu información, quien provocó ese incendio en Roma fue Nerón. Nerón, un ser tirano, cruel, extravagante, loco, narcisista y psicópata. Así era Nerón, que de hecho pasó a la historia por eso, por ser de esa manera. Tú das poder a un tirano, a un anormal, a un loco, a un asesino, a un mongol. Si tú das poder a una persona, a un ser como ese, en aquella época que era Nerón, que no era normal, además es que en las fotografías de Nerón se le ve que no era normal, pero no lo digo porque fuera
por insultar ni nada, es que lo digo en serio, no era normal esa persona. No tenía sentimiento, no tenía humanidad, no tenía empatía, era extravagante, era un enfermo mental esa persona, no era normal, Nerón. Muy narcisista, extremadamente psicópata. ¿Qué vas a poder aún ser así? ¿Y qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Pues el caos del imperio. Casi acaba con el... De hecho, fue de los que acabó con el imperio romano, uno de los que acabó con el imperio romano. Nerón asesinó a sus 2 esposas y a su propia madre. Y lo del incendio ese que hablas en Roma pasó en el año 64 después de Cristo, después de matar a Cristo, cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio por el mundo entero, los primeros cristianos, vamos. En esa época, Nerón mandó a unos cuantos hombres que se hicieron pasar y fingieron que estaban ebrios y quemaron toda la ciudad entera. Mientras Nerón los observaba en lo alto de la colina de su palacio, cómo ardía toda Roma, y mientras veía cómo ardía toda Roma, se puso a tocar la lira y a cantar. Porque era un ser tan cruel, tan tirano y tan extravagante y tan anormal. Era un enfermo mental, sin empatía, sin humanidad, muy psicópata, muy narcisista, muy asesino. Pues que le dio la ventolera y le dio por él, porque como se aburriría, o vete tú a saber, porque es que hacía unas cosas que no eran normales, pues se le ocurrió la feliz idea de para inspirarse, ver cómo ardía Roma, quemarla él y ver cómo ardía mientras tocaba la lira y cantaba. Y aprovechó para culpar a los cristianos porque les tenía un odio irracional. No les podía ni ver. De hecho, quería terminar con todos. Y en esa época, en el año 64 después de Cristo, dio la casualidad que había ido a predicar el apóstol Pedro, el apóstol de Jesús, Pedro, y les echó la culpa a ellos y le echó la culpa al apóstol Pedro, que estaba predicando en ese momento por ahí, cuando él quemó la ciudad, Nerón, no los cristianos. Aprovechó para echarles la culpa y también aprovechó para coger al cabecilla de la iglesia, de la primera iglesia y de los primeros cristianos, que fueron un apóstol Pedro, para matarle, para torturarle y crucificarle, porque Nerón tenía un odio feroz a los cristianos y les echó la culpa a ellos de todo. Y aprovechó, pues eso, quemó la ciudad, para tocar la lira veía cómo se quemaba la ciudad desde arriba y de paso pues les echó la culpa a los cristianos pues para tener un motivo para detener a Pedro, el discípulo de Jesús, y a otros cristianos y matarle, torturarle y matarle en la cruz. No sé si... Y así fue la historia. Los primeros cristianos no eran, como dices tú, ni violentos, ni crueles, ni intolerantes, sino todo lo contrario, eran mansos y tolerantes. Predicaban el Evangelio, pero sin obligar, y eran mansos, como les había enseñado Jesús, porque esos fueron los discípulos. Los primeros cristianos de la época de la que estás hablando tú era de los primeros cristianos, de los discípulos, los fundadores del cristianismo, de la iglesia, y los apóstoles fueron los que dieron a conocer en el mundo entero, que se conoce en el mundo entero, a Jesús. De hecho, la Navidad es mundial y la Semana Santa se celebra en todo el mundo entero porque fueron ellos, los apóstoles de Jesús, los que dieron a conocer a Jesús en todo el mundo entero. Y esos fueron los primeros cristianos. Y no eran, como dices tú, ni intolerantes, ni violentos, sino todo lo contrario. Y sigues. Momento en el que Roma decidieron ir a por ellos, a darles caza. Antes de eso, nadie los persiguió tal y como andas diciendo. Bueno, voy a leer el mensaje entero. Que además provocaron un incendio en Roma. No,
que te he respondido, fue Nerón, no fueron los cristianos. El anormal, loco, narcisista y psicópata y zumbado de Nerón, porque tú da poder a un ser así, a un ser tan tirano y tan malo, y verás lo que hace. Vamos, ya estás viendo como lo que está haciendo Trump, ¿no? Y luego dices, momento en el que Roma decidieron ir a por ellos, a darles caza. Antes de eso nadie los persiguió, tal y como andas diciendo. Madre mía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si Nerón no les podía ni ver. Lo cual, mientes, amigo o amiga. Los cristianos, desde que mataron a Jesús en la cruz y luego resucitó, y luego los apóstoles fueron a predicar el evangelio, los primeros cristianos, siempre fueron perseguidos, matados y torturados. Siempre, siempre. De hecho, sus apóstoles, todos los apóstoles de Jesús, les mataron y les torturaron a todos, y a los cristianos que les siguieron también. Hubo una persecución feroz contra ellos. A muchos les torturaron y les hasta la muerte. A los cristianos de aquella época, que fueron muy perseguidos. Desde que murió Jesús, todos los apóstoles fundaron el cristianismo, todos fueron perseguidos. De hecho, mira cómo murió Jesús, el Salvador, mira cómo murió, por dar el mensaje del Evangelio. Pues los cristianos igual murieron como él, le mataron igual que a él, les martirizaron y les torturaron. Y a los que les siguieron también. Así que eso de que dices de que antes de eso nadie les persiguió, tal y como andas diciendo, como que nadie les persiguió, si siempre fueron perseguidos. Y en aquella época, que fue cuando murió Jesús, años después, que fueron a predicar los apóstoles por todo el mundo, siempre fueron perseguidos, martirizados y torturados. Y los que les siguieron, los cristianos que les siguieron, igual. Es que ahí también mientes. Pero es que como el odio no te deja ver más allá de tus narices, no sé si eres un hombre o una mujer, y tienes ese odio, pues te inventas las cosas y lo das la vuelta y lo transgiversas, chico o chica. Sigo leyendo, porque es que eso es un comentario bastante largo. Y dice así, sigue diciendo así, este hombre o esta mujer que me hizo este comentario públicamente, dice, además, en la Edad Media provocaban guerras total por religión, porque querían obligar a todo el mundo a ser cristianos. La gente considerada hereje eran asesinos. Además, eso que estás diciendo tú, de que en la Edad Media los que provocaban guerras por religión y obligaban a la gente a ser cristianos, y en la Edad Media hablas, y les consideraban herejes si no eran cristianos y tenían fe, esos no eran los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos eran mansos, no obligaban a la gente a cristianos, no les obligaban, nada más que predicaban, y quien quería les seguía, y quien no les obligaban. Ya te estoy diciendo que los verdaderos cristianos eran mansos. Estos no eran verdaderos cristianos, los que estaban dentro, porque hay gente que está dentro de la iglesia que no son verdaderos cristianos, ni buenas personas. No quiere decir que porque estén dentro de una iglesia sean buenos, no. Hay mucha gente que está en una iglesia y no son buenos. Esos no eran los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos no provocaban guerras, no martirizaban a los que no se querían convertir y no obligaban a la gente a convertirse. Esos no eran los verdaderos cristianos. Les seguía quien quisiera, no les obligaban. Los que dices tú que hacían eso en la Edad Media no seguían a Dios, seguían a Satanás, porque eso va en contra de lo que ha predicado siempre Jesús. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y dices, y la mujer solo servía para tener hijos porque era su obligación, porque lo decía la iglesia, y servir al marido eran consideradas malas de nacimiento, porque supuestamente lo habían heredado de Eva, y por eso había que someterlas para dominar
su supuesta malicia. Bueno, te voy a responder esto parte por parte también, ¿vale? A ver, amigo, amiga, es que no dices más que chorradas. A ver, dime dónde dice Jesús que la mujer solo vale para servir al hombre y para tener hijos, y que no vale para nada más. Dime dónde lo dice. En ningún sitio, amigo, no lo dice en ningún sitio. Porque Jesús siempre trató a la mujer como su igual, como los hombres, y siempre la consideró y la respetó, sin hacer ninguna diferencia con el hombre, sino todo lo contrario, la puso como su igual, siempre la trató como su igual. Y nos enseñó que a las mujeres hay que quererlas, respetarlas y considerarlas como igual que el hombre. Una mujer puede perfectamente predicar el evangelio, una mujer puede ser reina y gobernar un país, una mujer puede hacer los mismos trabajos que el hombre, te quiero decir, de ser reina también, gobernar un país, etc., etc., lo mismo que el hombre, porque la mujer de capacidad mental puede ser igual o mejor que el hombre. No es, o sea, la mujer no está por debajo del hombre, no es ni mejor ni peor, la mujer complementa al hombre, no es menos que el hombre. De hecho, los que tratan así a las mujeres como seres inferiores que están por debajo de los hombres no son verdaderos cristianos, porque Jesús no predicó eso ni enseñó eso. Nunca dijo que la mujer era inferior al hombre y que valiera menos que el hombre y que nada más que sirviera para tener hijos y poco más, o para servir al hombre. No, Jesús nunca dijo eso ni enseñó eso. ¿Te has enterado o no te has enterado, amigo o amiga? Ya estoy acabando. Y dice, y además perseguían a todo aquel que negaba de la fe cristiana, que además expulsaron a los judíos de España, y a los que se convirtieron y se quedaron los tenían bajo el radar, porque desconfiaban. ¿Te suena de algo la Santa Inquisición? Pues sí, era llamada la Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada. Era más bien demoníaca, porque aquella gente no seguían a Dios, sino a Satanás, al maligno, que en nombre de Dios cometieron las mayores atrocidades. Ese grupo de personas que formaron la Inquisición era un grupo de personas radicales, inhumanas, asesinos, narcisistas, psicópatas, que en nombre de Dios pues cometieron las mayores atrocidades y los mayores crímenes. No servían a Dios. En nombre de Dios cometieron las mayores atrocidades. De santa no tenía nada, demoníaca más bien. La Santa Inquisición no era santa, era demoníaca. Era un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia, como obispos, cardenales y sacerdotes, que de santos no tenían nada, no servían a Dios, servían a Satanás. En nombre de Dios cometían las mayores atrocidades y llevaban a muchas almas a la perdición, no a la salvación. Eran un grupo de personas malas, no buenas. Que porque estén dentro de la iglesia no quiere decir que fueran buenos. Es que no todos los cristianos son buenos, ni sirven a Dios. La Inquisición de aquella época, de la Edad Media, que fueron los que expulsaron a todos los judíos de España, y a los que no se quisieron convertir al cristianismo les tenían martirizados, esos, te repito, que no eran los verdaderos cristianos, no eran los verdaderos cristianos, eran gente radical, gente enferma y gente mala, que seguían a Satán. Y luego dice, infórmate de las cosas antes de hablar. Madre mía, el que te tienes que informar eres tú, amigo o amiga, porque tu odio no te deja ver más allá de tus narices. Y luego sigue diciendo esta persona, y vaya forma de recordar a Jesús en su peor momento, todo ensangrentado, cargando una cruz y celebrando su muerte. Eso no es ser buena persona. Pues amigo o amiga, es como hay que recordarle, es como dijo que no se nos olvidara, es como ha dicho y como lo tenemos que recordar, y de hecho no se nos tiene que olvidar, cómo se sacrificó por nosotros, por lo que tuvo que pasar para salvarnos a todos nosotros. No se nos puede olvidar. Claro que le tenemos que recordar así. Es como quiere y ha dicho que le recordemos.
cuando resucitó y llevó el mensaje y mandó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio que Él les había enseñado, es lo primero que les dijo, que no olvidáramos nunca el sacrificio tan tremendo que había hecho por toda la humanidad entera, para salvarnos a todos nosotros. Y la Virgen de Garabandal se lo dijo a las niñas, que no olvidemos su pasión, que la recordemos siempre, que la tengamos presente, el enorme sacrificio que hizo para salvarnos. Con la pasión de Jesús, con todo lo que tuvo que soportar y que fue tentado por el diablo en la pasión, luego cuando le pegaron, le flagelaron, le crucificaron y le mataron, bajó a los infiernos, lo hizo para salvarnos, bajó a los infiernos para salvar a muchísimas almas. De hecho, gracias a ese sacrificio que no tenemos que olvidar, que no se nos puede olvidar y que tenemos que recordar y tener presente siempre, muchos pecadores, gracias a ese sacrificio, muchos pecadores han podido y pueden entrar en el reino de los cielos. Muchos, porque les da la opción a arrepentirse. Muchas almas, gracias a Él, gracias a que murió de esa manera, que no tenemos que olvidar nunca y que Él nos ha dicho que tenemos que recordar siempre, siempre. Gracias a Él, muchas almas pecadoras le ha dado la opción de salvarse. Gracias a ese sacrificio, gracias a Él. Muchos pecadores tienen salvación, muchos. Por eso no tenemos que olvidarlo nunca. Y de hecho, cuando se aparece a muchas santas, la Virgen o Jesús o algún ángel, se lo dice, que recordemos cómo murió, que no se nos olvide nunca. Y la Virgen de Garabandal, la Virgen del Carmen, Garabandal, se lo dijo a las niñas, que recordemos su pasión, recordemos su muerte, que no se nos olvide. ¿Por qué murió? Porque murió por nosotros. Sí, por ti también, por todos, para salvarnos. Bueno, y con esto ya te he respondido, amigo o amiga. Y un consejito que te voy a dar, que te lo voy a volver a repetir. Tu odio no te deja ver más allá de tus narices. Si tuvieras fe, serías muchísimo más feliz. Amigo o amiga. Es el consejo que te doy. Que tengas fe. Que vas a ser muchísimo más feliz.